Hola, bienvenido a este segundo año de Odisea Submarina. Soy Débora Mavaires. Me escapé de las redes para invitarte a una nueva aventura por el mar de la información. Acompáñame. Hoy nos están contando una historia de maravillas y bondades que supuestamente hemos vivido a principios del siglo XX. Y tal vez, si ves el lujoso Palacio Duau, hoy convertido en un hotel 5 estrellas, hasta podrías creértelo. Pero nunca te cuentan que el emprendedor Louis Duau, que construyó ese palacio, era un funcionario público. Fue presidente de la Dirección de Desagües de la provincia de Buenos Aires y luego miembro del directorio del Banco de la provincia de Buenos Aires. Tuvo un breve paso por la actividad privada, pongámosle. Entre 1926 y 1928 fue presidente de la Sociedad Rural Argentina. Volvió al Estado como miembro de la Comisión Nacional del Azúcar, creada para proteger el precio y beneficiar los intereses monopólicos de los terratenientes del NOA, porque los liberales millonarios se hicieron con la nuestra y con papá Estado exprimiéndonos en beneficio de ellos. En 1931, Duau fue elegido diputado nacional por el Partido Demócrata Nacional para el período 1932-1934. En esa época los diputados duraban 2 años en su cargo. Cargo que no completó, ya que en agosto de 1933 fue nombrado ministro de Agricultura por el presidente Agustín Pedro Justo. Durante su gestión tuvo lugar el Pacto Roca-Runciman. El 1 de mayo de 1933, el vicepresidente de la República, Julio Argentino Roca Hijo, y el encargado de negocios británico, Walter Runciman, firmaron un acuerdo por el cual el Reino Unido se comprometía a continuar comprando carnes argentinas en tanto y en cuanto su precio fuera menor al de los demás proveedores mundiales. Si eso ya era escandaloso, el gobierno argentino aceptó quitarle impuestos a los productos británicos, lo que arruinó a la incipiente industria nacional. Y más aún, tomó el compromiso de no habilitar frigoríficos de capitales nacionales. En su cláusula 1 decía que el Reino Unido estará dispuesto a permitir la participación de hasta un 15% de frigoríficos argentinos en la cuota de carne, que ya estaba cubierta en su totalidad por el frigorífico Gualeguaychú y el municipal de Buenos Aires. Pero les pareció poco, así que fueron por más. Crearon el Banco Central de la República Argentina, con competencias para emitir billetes y regular las tasas de interés, lo que dicho así parece una gran ventaja. Pues no, la plata la ponía Gran Bretaña para destruir a la competencia financiera y, por supuesto, el directorio tenía a funcionarios del Imperio Británico. Y para completar la entrega con un moñito, se le adjudicó al Reino Unido el monopolio de los transportes de Buenos Aires, la corporación británica que manejaba los tranvías, los subterráneos, los ómnibus y los automóviles colectivos de los servicios de turismo y de los que no revistieran carácter público para proteger los intereses de la empresa británica que empezaba a sentir la competencia de otras empresas. La nueva empresa, además, podía exigir a los dueños de colectivos privados su ingreso a la corporación y expropiación privada de los mismos sin indemnización, y tenía asegurado el monopolio por 75 años, es decir, hasta 1998. Algunos ministros eran abogados de la empresa, por lo que consiguieron exenciones impositivas y subsidios al combustible. El combustible en algunos tranvías era el carbón, que el mismo tratado nos obligaba a comprarle solo a Gran Bretaña. Y como si fuera poco, no pagaban los sueldos.
En 1942 estallaría una extensa huelga de 203 días. En 1942 estallaría una extensa huelga, 203 días de huelga, cuando la corporación se negó a pagar los salarios adeudados desde 1939, aduciendo problemas financieros. Entonces, Papá Estado les dio un crédito de 100 millones de pesos, ya que la huelga le complicaba al resto de la élite los negocios. Otras cláusulas del pacto Rockham-Runciman no eran mejores. La Argentina dispensaría a las empresas británicas un tratamiento benévolo que tendiera a asegurar el mayor desarrollo económico del país y la debida y legítima protección de los intereses ligados a tales empresas. Entre ellas, las que nos vendían carbón, que era la única fuente de energía disponible por entonces para las usinas eléctricas, transporte, calefacción y cocina en los hogares urbanos. Mientras hubiera control de cambios en la Argentina, que lo regulaban ellos, los británicos, desde el Banco Central, a todo lo que Gran Bretaña pagara por compras en la Argentina se le deduciría un porcentaje para pago de la deuda externa. Es decir, ellos nos decían cuánto valía nuestro peso, igual que hacen hoy con las cuevas financieras. En 1933, Agustín Justo crea la Junta Nacional de Carnes. La dirección de la Junta Nacional de Carnes fue atribuida a una mesa directiva de 9 miembros. 2 eran de la Sociedad Rural Argentina. 2 eran elegidos entre las sociedades rurales de todo el país. Claro que, por supuesto, tardaron años en aceptarlos. Un miembro era elegido por los frigoríficos privados. Otro no tenía que tener intereses en la producción y comercio de carne, pero obviamente era amigo de ellos. Y 3 miembros elegidos por los industriales y comerciantes de carne del interior del país y por los transportistas marítimos y terrestres. En 1934 se asocian los exportadores de carne y crean la CAP, la Corporación Argentina de Productores de Carne. Estaban dirigidos por la Junta y financiados por los ganaderos. Era la CAP y no el Estado quien otorgaba los cupos de exportación. Ellos decidían quién exportaba carne, algo así a lo que hace hoy el grupo ABC. Con esta composición es fácil adivinar para qué se creó: sostener el precio de la carne a los terratenientes exportadores de ganado. ¿Y por qué un gobierno liberal como el de Justo estaba interviniendo en el mercado? Para poner al pueblo argentino, al que se supone que representa, como garante de las ganancias de los poderosos. Y como siempre están en el poder, se las rebuscan para que sigamos siendo los pagafantas del imperio. Así, el embate neoliberal menemista con Cavallo a la cabeza eliminó la Junta Nacional de Carnes porque ya no les servía. También eliminó la de granos, privatizó nuevamente los ferrocarriles. Y como les pareció poco, privatizaron la mayoría de los bancos provinciales, el Banco Hipotecario, llevaron a la quiebra al Banco Nacional de Desarrollo, BANADE, y a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Pero no fue suficiente. También eliminaron la flota mercante, la flota fluvial, la flota aérea, porque un país que no toma decisiones sobre su territorio, que no puede unirlo, que no puede decidir sus rutas, no es un país soberano. Y para garantizar que nada afectara a los intereses imperiales que habían comprado las empresas de comunicaciones, los puertos, la logística, les hicieron a medida la Ley de Protección a las Inversiones Extranjeras, la Ley 21.382, promulgada por decreto 1853 del año 1993. Se protege toda inversión extranjera, incluso las financieras, los buitres. Hay algo peor.
En 1992, y sin ponerse colorados, crearon una ley de promoción y protección de inversiones para Gran Bretaña. Mientras nuestros veteranos de Malvinas vendían pines en los colectivos para sobrevivir o se suicidaban. En la Ley 24.184 se le garantiza a la corona británica que si sufren pérdidas a causa de guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, rebelión, insurrección o motín, o como consecuencia de un acto arbitrario de las autoridades ocurrido en el territorio, recibirán un tratamiento no menos favorable que el otorgado a sus propios inversores en lo que se refiere a restituciones, indemnizaciones, compensaciones u otros resarcimientos y, obviamente, los pagos correspondientes serán libremente transferibles. Pareciera que estaban preparando el saqueo del 2001 y fomentando una rebelión interna para ser indemnizados, ¿no? Hasta el día de hoy, nadie denunció ese tratado. Ningún gobierno posterior, a pesar de que en 2012 se presentó un proyecto de ley para derogarla. El proyecto de ley lo firmaron Pino Solanas y Alcira Argumedo, hoy ambos fallecidos lamentablemente. Con el trámite parlamentario número 30 se giró a dos comisiones, Relaciones Exteriores y Economía. Perdió estado parlamentario. Solanas volvió a presentarlo en 2016. Fue archivado en mayo de 2018. El Congreso, sin que ningún diputado o diputada se ruborizara, aprobó todo esto y lo sostuvieron todos estos años. Es ni más ni menos que la versión moderna del Tratado Roca-Runciman. Pero volvamos al pasado un ratito. ¿Qué pasó con aquellos personajes? Antes te cuento que esta es una producción independiente y que fue posible gracias a tu colaboración. Para seguir acompañándome, podés hacerlo a través de las cuentas de Mercado Pago en mabaires.mp o en la de Banco Provincia, mabaires.dni. Muchas gracias. Ahora que recuperamos el aliento, ajustate la máscara y asegura las patas de rana porque te aseguro que vas a patalear fuerte. Al momento del Tratado Roca-Runciman, la crisis económica mundial por el crack financiero de 1929 había reducido el comercio exterior. Los argentinos apenas comían y mal, pero los terratenientes agroexportadores y multimillonarios estaban también viendo mermadas sus ganancias. Luego del tratado, los millones entraban en las cuentas de los firmantes, familiares y amigos, y ni un centavo se destinaba a mejorar la vida del pueblo. Luis Duhau pudo terminar su palacio sin inconvenientes, trayendo mármoles de Europa en los barcos que venían a cargar la carne y los cueros de sus vacas. Para 1935, 3 años después de la firma del Tratado Roca-Runciman, Luis Duhau, ministro de Agricultura, y Federico Pinedo, por entonces ministro de Hacienda, concurrieron a la Comisión Investigadora del Comercio de las Carnes, creada por el Congreso para explicar los alcances del pacto. Estuvieron 13 días mintiendo descaradamente, ya que Duhau había ordenado al Ministerio de Hacienda que conducía el terrateniente Pinedo no entregar documentación a la comisión, y la Anglo-Argentina, la empresa británica, había enviado toda su papelería a Uruguay a fin de no tenerla en el país y evitar dejar rastro de la estafa. El senador por Santa Fe, Nicolás Lisandro de la Torre, acusó a Duhau de haber firmado ese acuerdo para beneficiarse él mismo, ya que era su ganado el primero que salía en los barcos para Inglaterra. En una de sus encendidas intervenciones, Pinedo insultó a de la Torre
quien luego de un profundo silencio se dirigió hacia él. Luis Duhau se interpuso y empujó a De la Torre, quien cayó de espaldas. Enzo Bordavere, colega de este, se levantó para asistirlo y en ese momento recibió una andanada de balazos que lo mató en el acto. 2 tiros en la espalda, uno en el pecho cuando giró para mirar a su agresor. El 4º tiro disparado le dio en la mano a Luis Duhau. El sicario fue Ramón Valdés Cora, detenido cuando intentaba escapar. A Valdés Cora los jueces lo sentenciaron a 20 años de prisión, pero nunca dejaron registro sobre quién lo contrató, porque era obvio luego de las amenazas que Luis Duhau había proferido en el recinto contra De la Torre, diciendo que se iba a arrepentir de lo que estaba haciendo. Valdés Cora era un violento matón, ex policía de la provincia de Buenos Aires, que fue nombrado comisario cuando se produjo el golpe de Estado contra Irigoyen. Su accionar era tan aberrante que tuvieron que despedirlo y no lo reubicaron en ningún cargo político, razón por la que terminó trabajando como guardaespaldas o delincuente, según pintara la ocasión. Antes que me olvide, el Tratado Roca-Runciman, a pesar de lo desventajoso que era para la Argentina, al punto de que las exportaciones de carne que se proponían eran un 10% menores a las del año anterior, a pesar del asesinato de Bordavere delante de todos los legisladores, a pesar del escándalo nacional, fue aprobado en el Congreso. Y a pesar de que es evidente que todos los que lo hicieron eran traidores a la patria, ninguno fue procesado por esto jamás. Luis Duhau renunció a su cargo y se fue a dirigir sus estancias para seguir vendiendo carne a Inglaterra. Hoy su familia es una de las 10 agroexportadoras más ricas de la Argentina, con 162.000 hectáreas de las mejores tierras, 64.000 cabezas de ganado y empresas frigoríficas. Pinedo renunció unos meses después, pero volvió en 1940 durante el gobierno de Ortiz, porque tenía un nuevo plan económico. En los inicios de la Segunda Guerra Mundial y sin suficientes compradores, su plan era que el Estado se hiciera cargo de sostener a los ganaderos. En sus propias palabras, por supuesto, para paliar la pobreza, claro. Pero, ¿cómo vivía el pueblo en la Argentina de los Justo, los Pinedo, los Duhau? En el campo la jornada se extendía de sol a sol, y en época de cosechas se trabajaba durante 14 horas diarias como mínimo. Proliferó el trabajo infantil con la industrialización precaria que se alcanzó luego de la Primera Guerra Mundial. Se concentró en las industrias del cigarrillo, del vidrio, las bolsas de arpillera o de lona, los textiles y los ingenios de azúcar, donde la vaga sosis les cocinaban los pulmones. En las ciudades, las niñas, si tenían suerte, podían ser ayudantes de modistas, tejedoras, bordadoras, trabajar en una fábrica. Si no, serían prostituidas, como reconoció alguna vez Tita Merello. Los niños, en la industria metalmecánica, curtiembres, canillitas o ladrones de poca monta, si eran hábiles en las peleas, podían transformarse en matones para proteger a la oligarquía. La concentración urbana y el puerto eran los grandes atractivos para cualquier migrante. En 1932, ante el crecimiento de la exportación de carnes, se forma la Villa 31 en Retiro, al ladito de donde llegaban los granos y las vacas para ser embarcadas. Se llamaba Villa Desesperación. Más tarde pasó a ser Villa Esperanza, porque eso era lo que la sostenía. La posibilidad de encontrar trabajo,
Para 1935 ya les molestaba a los estancieros, por lo que el presidente Agustín Justo la manda a demoler. Volvería a instalarse en 1940, cuando el gobierno de Ortiz, del que participó Pinedo, decide hacer unas casas precarias para garantizar la mano de obra para la estiba y la changa a inmigrantes italianos, y lo llamaron Barrio Inmigrantes. A 3 kilómetros de ahí, Duhau había construido su palacio. Cuando pases por Avenida Alvear 1661 en la capital federal y veas la mansión de reminiscencia francesa construida, como les gusta decir ahora, con la nuestra, recordá que vendió la patria al extranjero y jamás tuvo el más mínimo inconveniente por ello. Ni siquiera lo salpicó la bosta de sus vacas. Y los Pinedo, bueno, uno había entregado las Malvinas a los ingleses sin disparar un tiro, y su hermano, ministro de Guerra de Rosas, lo había protegido para que no fuera colgado. De esos barros, estos lodos, ¿no? La descendencia siguió sus pasos. Todos estancieros, todos impunes, y casándose entre ellos para asegurar el enriquecimiento familiar. Federico Pinedo, el actual, casado con una hija del esclavista patrón Costas, como senador se quedó con parte del negocio de la extranjerización de nuestros satélites, los que construimos nosotros, los que pagamos nosotros, y los que fueron lanzados al espacio con la nuestra. Ahora es canciller en las sombras, ocupa un cargo en una unidad G20 que le inventaron, donde trabaja para entregar la Argentina al extranjero. Su hermano Mariano, también estanciero, pero más modesto y sin veleidades de oligarca, es parte de la oposición. Un caballo a cada lado del río para garantizar que el Jagüel siempre esté lleno. Y de paso, escuchar los chismes de pulpería para controlar a la peonada. En estos tiempos de declamaciones rimbombantes acerca de lo que supuestamente les pasará a los que voten a favor de un proyecto de ley entreguista, sería bueno recordar que para que la historia cambie, primero debemos cambiar nosotros. En este mejunje electoralista, donde una élite partidaria elige a dedo a los candidatos en función de los aportantes de las campañas políticas o sus intereses personales, no nos puede sorprender que los diputados borren con el codo las promesas de campaña. No hay convicciones, sino intereses económicos que los llevan a formar parte de los enemigos del pueblo, porque ellos también son intelectualmente pobres y cholulos, aunque sus cuentas bancarias extranjeras se hinchen. La historia nos muestra que el verdadero poder, el poder económico, es el que guía los destinos populares. Para muestra, basta la historia de Lisandro de la Torre. En 1914, hartos todos del fraude patriótico y de los gobiernos corruptos en los que sólo los dirigentes se enriquecían, mientras el pueblo habitaba en la miseria, diversos partidos provinciales confluyeron para conformar el Partido Demócrata Progresista. El 14 de diciembre de ese año se realizó la reunión constitutiva. ¿Sabes dónde? En el Hotel Savoy de Buenos Aires. Lisandro de la Torre fue elegido presidente del nuevo partido, acompañado por Joaquín B. González, Alberto Uriburu, Indalecio Gómez, Carlos Ibarguren, José María Rosa, Alejandro Carbó, Mariano de María y algunos otros que mejor perderlos que encontrarlos, claro. Por ejemplo, Carlos Rodríguez Larreta, casado con Carmen Agustina Marcó del Pont Pinedo, bisabuelo de Horacio y de Augusto Rodríguez Larreta, este último empleado durante una década por IRSA, que le brindó a Elstein el acceso al poder económico en los años 90. Otro de los miembros fundadores del Partido Demócrata Progresista, José Félix Uriburu,
el salvaje dictador militar que daría el golpe de Estado en 1930 contra Hipólito Yrigoyen. Golpe que avaló desde la Corte Suprema Horacio Rodríguez Larreta, el hermano de Carlos Rodríguez Larreta y tío bisabuelo del ex jefe de gobierno y del operador de Elstein. Entonces, ¿qué hacía metido entre esas lacras don Lisandro de la Torre? Es que las bases demócratas progresistas estaban relacionadas con un programa de reformas que incluía una reforma tributaria que gravaba la riqueza y aliviaba los impuestos sobre el consumo, la creación de una marina mercante nacional y una política de proteccionismo industrial, entre otros proyectos. Por eso estaba ahí Lisandro de la Torre. Claro que duró poco, ya que quienes traicionaron a las bases dieron el golpe de 1930 a instancias de Agustín Justo, militar, que apoyó a José Félix Uriburu junto a un grupo de militares deslumbrados por Mussolini, entre ellos un muy joven Juan Perón. Uriburu pretendía reformar la Constitución para establecer un Estado corporativo, con voto calificado y con un sistema de gobierno jerarquizado y autoritario. Justo sería elegido presidente un año más tarde, con lo que se llamó la Concordancia, un rejunte de todos los partidos que avalaron el fraude electoral dando lugar a la década infame. Algo así como el famoso «Únanse, únanse para 2023», que pregonaba el embajador estadounidense Mark Stanley hace apenas un par de años y que hoy se resume en este gobierno de coalición que representa Javier Milei. Agobiado, aislado, fuertemente afectado por el asesinato de Bordaberry, Lisandro de la Torre terminaría renunciando a su banca en 1937. Pero una de sus últimas intervenciones en el Senado es premonitoria. En ocasión del debate del proyecto de ley sobre la represión del comunismo impulsado por el diputado oficialista Sánchez Sorondo, dirá: «El peligro comunista es el pretexto, el ropaje con que se visten los que saben que no pueden contar con las fuerzas populares para conservar el gobierno y se agarran del anticomunismo como una tabla de salvación. Bajo esa bandera se pueden cometer toda clase de excesos y quedarse con el gobierno sin votos». La tenía clara, ¿no? ¿No fue esa la excusa para la creación del Plan Conintes en 1960 o la AAA en 1974? ¿El genocidio de la dictadura en 1976? ¿No es esa la excusa con la que nos amenazan hoy desde el gobierno? 100 años usando la misma excusa para mantener la sumisión y eliminar a los que protestan. De la Torre se refugiaba durante meses en completa soledad en su estancia Pinas, en la provincia de Córdoba. Después de años de sequía y acuciado por las deudas, procedió primero a su desmonte para vender la madera y luego la vendió. En ese lugar solía escribir y ordenar sus pensamientos. Entre sus papeles se encontró el diseño de una ciudad utópica, mezcla de socialismo con un estado presente para el pueblo. El 5 de enero de 1939, ya en su casa de la capital federal, en la calle Esmeralda y Rivadavia, escribió: «Desearía que mis cenizas fueran arrojadas al viento. Me parece una forma excelente de volver a la nada, confundiéndose con todo lo que muere en el universo». Tal vez porque sin familia, sin hijos, con pocos amigos, sin horizonte político y ante la escalada del fascismo y el nazismo que en Buenos Aires contaba con tantos seguidores, muchos de ellos sus ex amigos, consideró que las ideas habían muerto y era tiempo de materializar esa nada en la que se sentía inmerso. Buscó su revólver y se quitó la vida con un disparo al corazón.
Hoy no hay quien sueñe ciudades utópicas entre las élites políticas, tan infames como las de aquella época. Ninguno usará sus bienes personales para aportar a la patria. La corrupción sempiterna de la oligarquía nació con la Argentina. Al menos antes, con la deuda externa, compraban más campos o construían mansiones. Pero sus palacios fueron vendidos al extranjero porque todo tiene precio. El fraude electoral se perpetra desde el corazón de los partidos políticos, en los que una élite millonaria elige por el pueblo a los candidatos. Después, entregan elecciones para tal o cual, dibujando una democracia inexistente, que sólo sirve para amordazar a la ciudadanía con la excusa de la mayoría eligió. El Hotel Savoy vuelve a ser hoy el centro donde se reparten los sobres para traicionar al pueblo. El lugar donde se juega al póker entre colegas, viendo quién miente mejor mientras cuentan los porotos. Como en todo hotel de lujo, entre sus paredes el whisky corre y las prostitutas y taxi boys sacan unos mangos, literal y metafóricamente. Con obscenidad se pasean los impunes ante nuestra vista, mostrándonos que la bosta superó ampliamente la producción de ladrillos y el pueblo hoy vive a la intemperie y rodeado de mierda. Los que ayer se presentaban como defensores populares defienden intereses privados, muchas veces extranjeros. Otros solo son mensajeros, tristes almas. En la cara, el gerente del poder les dice que son coimeros y el empleado de la banca extranjera aprieta gobernadores como quien exprime limones sobre la milanesa. Y por supuesto, ceden ante la valija llena de billetes verdes que los hará aún más ricos para hacer al pueblo cada vez más pobre. Todos juegan la pequeñita, la carne chica, como se llama a la carne que queda pegada a los huesos. ¿Te cuento qué se hace con la carne chica? El huesero lleva a un galpón, algunas veces a la intemperie, todos los restos para que al descomponerse se despegue fácilmente del hueso y más tarde la venderá a los fabricantes de chacinados y hamburguesas. Así, amombada. Le meten conservantes, colorantes, acidulantes y siga. Esto que se hacía a escondidas, hoy está a la vista, porque la carne chica, hoy los supermercados se la venden al trabajador, a menor precio que la carnaza, y así el pobre sigue creyendo que come carne, cuando come las sobras de las sobras. No sé cuánta indignidad podemos soportar, por lo visto, mucha. De algo estamos seguros. Ninguno de los que andan hoy por el Savoy terminará como Lisandro de la Torre.